Tras su lanzamiento, Assassin's Creed Shadows recibió muchas actualizaciones que cambiaron varias mecánicas, hicieron ajustes en la calidad de vida, repararon bugs y terminaron añadiendo nuevo contenido entre actualizaciones gratuitas, otras de pago y eventos crossover con otros juegos. Es por eso que en este video te contaré todo lo que se ha añadido a Assassin's Creed Shadows desde su lanzamiento hasta su primer año de aniversario. La primera actualización llegó en mayo del 2025. Con esta se añadió una nueva misión gratuita llamada Las Obras de Luis Frois. Y aunque esta misión se sintió algo vacía en cuestión de contenido, con las actualizaciones se fueron implementando más de estas misiones secundarias, algunas más interesantes que otras, e incluso unas te permiten obtener a nuevos aliados, como por ejemplo Rufinio. Pero en cuestión de calidad de vida del juego, el códice se actualizó para mostrar la información de cada uno de los personajes del juego que te vas a ir encontrando. También se corrigió que en el modo rendimiento, el juego te iba a 30 FPS en lugar de 60 mientras estabas en la guarida. Y en general, se arregló un poco más la estabilidad del juego, a diferencia del inicio. Posteriormente, en junio del 2025, se añadió el modo de New Game Plus, junto a nuevas armas doradas que puedes obtener tanto por completar el juego en este modo, como cumpliendo varios desafíos por el mundo. Además, con el tiempo se fue aumentando gradualmente el nivel máximo de personaje, pasando del nivel 60 hasta llegar al límite del nivel 100. Y debido a todos estos incrementos, ahora también la forja, el Nando y en general muchos edificios que puedes hacer en la guarida tuvieron un incremento tanto en los niveles y en acciones y capacidades que pueden tener estas. Por ejemplo, finalmente ahora ya puedes meditar para pasar el tiempo, siempre y cuando tengas un Nando de nivel 2. Puedes añadir mejoras míticas a las armas siempre y cuando tengas una forja de nivel 6 y claro, los materiales. Y al final también se añadieron más decoraciones y criaturas que puedes tener en tu base. Pero no fue hasta septiembre del 2025 cuando se lanzó el primer y único DLC de pago, las Garras de Awaji. Esta expansión te añade una nueva isla dentro del mapa original, y este lugar estará repleto de muchas emboscadas de enemigos, una nueva facción y sobre todo más tesoros, armas y puntos de interés. Y tanto Naoe como Yasuke viajarán a esta isla para continuar hasta donde se había quedado la historia principal, por lo que de forma obligatoria necesitas terminar esta historia base antes de siquiera poder entrar al DLC. Y con el DLC se añadió el Bo al juego. De hecho, esta arma con una actualización más reciente ahora acaba de salir para todo el mundo y está disponible ya sea que tengas o no el DLC, y lo podrás encontrar como botín del mundo. Pero aparte de todo esto, en octubre del 2025 se añadió un nuevo tipo de actividad, los castillos corruptos, donde básicamente cuando limpias un castillo, con el paso del tiempo este puede llegar a corromperse generando enemigos más difíciles, y por completarlos te van a otorgar recompensas y hasta armas doradas, obvio mucho más fuertes. Y además de esta actividad también se añadieron varias mejoras en la calidad de vida que el juego necesitaba desde hace mucho tiempo, y ahora ya puedes seguir automáticamente los caminos a caballo sin tener que mover el control. Los exploradores pueden descubrir puntos de observación y hasta kakuregas seguros mejorando la base. Puedes activar o desactivar en el menú la opción de ver tus objetos en la cabeza durante las cinemáticas, opción que le hacía muchísima falta a este juego. Y asimismo se implementó la posibilidad de activar o desactivar efectos visuales específicos, como por ejemplo el indicador de los destellos de ataques normales, continuos y golpes pesados, para jugar de una forma más inmersiva. Pero una de las cosas que tuvo más cambios significativos fue el parkour. Y es que aunque de por sí ya era bastante bueno en los inicios, claro, hablando de Naoe, ahora regresó la posibilidad de hacer saltos laterales, eyecciones hacia atrás mucho más vistosas, y se añadieron nuevos movimientos que podrás hacer siempre y cuando actives una opción de parkour avanzado dentro de las opciones del juego. Pero quizás lo que menos cambios tuvo fue el combate, porque en realidad solamente se añadieron nuevas animaciones de remate con algunas armas y otras se modificaron para ser un poco más vistosas. Pero en realidad el mayor añadido de todos fue la implementación de la dificultad pesadilla,
porque con este modo activado, el daño que haces a los enemigos solo en el estado de combate directo se va a reducir con ambos personajes. Los enemigos serán mucho más agresivos, su percepción en el sigilo aumenta y hay muchos menos recursos. En lo personal, luego de jugar este modo durante varias horas después de haber jugado bastante tiempo en normal, se siente muy diferente e incluso diría que le da una mayor sensación de realismo al sigilo, porque los enemigos te detectan bastante rápido, te escuchan si te estás moviendo lentamente, e incluso bien puedes estar bastante lejos o en un tejado y ellos fácilmente te van a poder ver como lo haría una persona normal. Y aunque haces menos daño, las habilidades compensan muchísimo el combate porque te van a dar una clara ventaja frente a tanta agresividad que tienen los enemigos. Las herramientas, los puntos de maestría y todo eso ya se sienten más significativos con este modo que con el normal. Pero claro, si te gusta la dificultad de sigilo, pero no quieras que el combate sea tan exigente o agresivo o viceversa, puedes elegir de forma individual la dificultad que quieres tanto para el combate o el sigilo. Pero ten mucho cuidado porque la única diferencia frente al resto de las otras dificultades es que la opción de eliminación instantánea con la hoja oculta no podrás activarla mientras tengas la dificultad de sigilo en pesadilla. Bien, en este punto ya hemos cubierto las implementaciones, actualizaciones y cambios importantes con respecto al juego base, pero conforme fue pasando el tiempo, se fueron añadiendo eventos de colaboraciones con otro juego completamente diferente e incluso un anime. Tal es el caso de Dead by Daylight y asimismo Attack on Titan, que precisamente te añaden una nueva misión cada una que hasta el día de hoy todavía puedes completar, y asimismo se implementaron atuendos relacionados a estas colaboraciones. Sin embargo, estos eventos hicieron prácticas bastante cuestionables que le quitan lo interesante de siquiera completarlos. Y es que una vez que completes cualquiera de estas, lo que usualmente esperamos es que nos otorguen objetos de la misión y asimismo los trajes que tanto se nos mostraron en los trailers. Pero la sorpresa es que sí, podrás obtener algunos objetos, pero si quieres los trajes, necesitas comprarlos con dinero real. Y no me malentiendan, los trajes se ven geniales, pero hacerlos únicamente que se obtengan pagando quita completamente el interés de siquiera completar estas misiones. Y básicamente desde que salió el juego, Assassin's Creed Shadows se siente a día de hoy como un juego como servicio de un solo jugador, donde tienes que comprar cosméticos en lugar de obtenerlos jugando. Hasta ahora, lo único que se nos ha confirmado para el futuro de este título es que próximamente vendrán nuevas actualizaciones. No habrá un segundo DLC de historia y en su lugar, a lo largo del 2026 habrán actualizaciones pequeñas con implementaciones de contenido, mejoras de calidad de vida y otras cosas, según palabras de Ubisoft. Así que, en pocas palabras, a lo largo del primer año de vida y actualizaciones de Assassin's Creed Shadows, definitivamente ha terminado por implementar cosas que el juego necesitaba desde el día 1. Y aunque no se han implementado una gran cantidad de contenido nuevo, y además que se añadieron eventos con prácticas bastante cuestionables para un juego de un solo jugador, no se sabe qué es lo que vaya a pasar con el futuro de este título después de que se anuncie el próximo remaster o remake de Assassin's Creed Black Flag Resigned. Sin embargo, tú dime, ¿qué opinas del estado actual del juego? ¿Actualmente lo estás jugando o directamente te pasaste a otro título? Te invito a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios. Además, si quieres ver una perspectiva más completa de todo este juego a como salió en el día 1 y sin spoilers, te estaré dejando su respectivo análisis aquí arribita a la derecha o directamente al final. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestres de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.